Buenos días, alumnos. Soy la docente Catherine Yachachín Picón del área de Desarrollo Personal, Ciudadano y Cívico. El tema que vamos a desarrollar es normas jurídicas. Vamos a ver cómo nuestra sociedad está regida por normas, ¿sí? Tenemos normas morales que lo va a establecer cada persona dependiendo a su ética, a sus principios que van a desarrollar y a su conciencia. Tenemos también las normas convencionales que lo va a establecer la sociedad como la conducta con la que tú te vas a desarrollar con las demás personas. Y las normas jurídicas, que son aquellas que es necesario el cumplimiento. Las normas jurídicas también son conocidas como normas legales. Estas normas lo va a establecer el Estado a través de la Constitución Política del Perú, que se mantiene vigente desde el año de 1993 hasta la actualidad. Con qué propósito se van a dar los derechos humanos y los deberes de las personas y de los ciudadanos, con la finalidad de regular las conductas dentro de nuestra sociedad, para que puedan conocer, ¿sí? Las personas tienen que, para que puedan respetar las normas jurídicas o las normas legales, tienen que conocer sus derechos y sus deberes. El cumplimiento de ello va a conllevar a un mejor desarrollo social. En estas normas jurídicas se sustenta lo que es la coacción y la coerción, dos actitudes. A través de la coacción vamos a ver que es el empleo de la fuerza por parte del Estado para el cumplimiento de los deberes y de los derechos de las demás personas. Entonces, en la coacción, ¿qué va a pasar? El Estado, a través de la Policía Nacional del Perú, de los jueces, de los fiscales, va a hacer el cumplimiento de los derechos de la persona. Y vamos a tener que la coerción es la presión subjetiva de las personas. ¿Esto qué quiere decir? Que emplea la fuerza de voluntad para el cumplimiento sin la necesidad de ser coaccionado, sin la necesidad de ser obligado. Entonces, la coacción obligado por el Estado, a través ya sea de los policías, de la Policía Nacional del Perú, a cumplir los derechos y los deberes que se encuentran en nuestra Constitución. Y la coerción viene a ser ya el pensamiento subjetivo que va a tener cada uno, la idea, para respetar los derechos de los demás y sin necesidad de ser coaccionado, sin necesidad de ser obligado. Entonces la coerción depende de uno mismo. La coacción, el uso de la fuerza para que se dé el cumplimiento de estas normas jurídicas o normas legales. Vamos a ver sus características que va a emanar del Estado. Es un mandato respaldado por la fuerza del Estado, coacción y coerción. Entonces, ahí es un mandato respaldado por la fuerza del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que sí o sí el Estado se va a encargar de garantizar el cumplimiento de las normas jurídicas. Si no es por las buenas, que a través de la educación te enseñan cuáles son tus derechos, cuáles son tus deberes, entonces va a ser por la fuerza, por la coacción. ¿Qué quiere decir esto? Que los policías, si tú no lo cumples estos derechos o respetas los derechos de los demás, la Policía Nacional del Perú te va a hacer cumplirlas. Se sanciona a quien lo incumpla. Entonces, hay sanciones de penas privativas a la libertad, la cual a la persona que no cumpla con estos, con el respeto a los derechos de los demás y el cumplimiento de las normas jurídicas. En caso de que viole o amenace o vulnere los derechos de los demás, si hay una sanción, ¿sí? Hay una sanción que lo va a establecer el Estado a través de estas normas jurídicas. Tenemos que se encuentra jerarquizado de tal manera que la constitución política del Estado prevalece sobre toda norma legal. La constitución política del Perú es conocida también como ley de leyes. ¿Por qué? Porque va a regir sobre cualquier norma, decreto,
que se pueda dar. La Constitución es la máxima leyes que pueden haber en nuestra sociedad y nadie puede ir en contra de la ley, en contra de nuestra Constitución, porque estaría violando a nuestra Constitución y sería ilegal, ya sea un decreto, una norma que quiera ir o pasar por encima de lo que dice nuestra Constitución. La vigencia de toda norma del Estado es a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. Sí o sí, las leyes que se van a dar tienen que, primero, la ley se va a dar de acuerdo a los integrantes de nuestro Congreso Nacional, ¿sí? Que está conformado por 130 congresistas. Va a haber una mesa de diálogo en las cuales se va a establecer si esa ley se va a aprobar o no. Depende de quién, de los congresistas. De la mitad de votos más uno se puede establecer una ley. Lo puede presentar el Congreso, lo pueden presentar los ciudadanos, una ley, lo puede presentar también el presidente, pero la aprobación necesariamente va a ser ¿de quién? Del Congreso. Y este Congreso lo aprueba siempre y cuando sea la mitad de votos más uno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Congreso lo aprueba, el presidente lo ejecuta. Pero una vez para la ejecución, para que se pueda establecer y puedan cumplir las personas en nuestra sociedad estas leyes, entonces, ¿cómo lo van a conocer? A través del Diario Oficial El Peruano. Primero, se dice, el Diario Oficial El Peruano va a informar, ¿sí?, desde qué fecha entra en vigencia, o incluso una vez hay leyes que se van a declarar desde qué fecha pueden entrar en vigencia, y hay leyes que se entran en vigencia una vez ya publicado en nuestro Diario Oficial Peruano. Va a depender siempre y cuando de la coordinación del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional de la República. Tiene vigencia en un determinado espacio y tiempo. Nuestras normas jurídicas se van a establecer netamente ¿dónde? En nuestro país, solo en nuestro territorio peruano. Una vez que sales del territorio peruano, no puedes pedir el cumplimiento de todas las normas que se encuentran establecidas en tu Constitución Política del Perú, pero sin embargo, sí puedes garantizar el cumplimiento, ya sea en tu país, en otros países que tú estés, garantizar los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos, ya que a través nosotros de la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas hemos firmado un tratado, un convenio, en las cuales se mantiene la Declaración Universal de las Naciones Unidas. Todos los países que conforman la Organización Nacional de las Naciones Unidas van a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en la persona, que se encuentran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es así que existen normas jurídicas, ¿sí? Estas normas, ¿cómo se establecen? Una prevalece sobre las demás, ¿sí?, que es la Constitución. Como les mencioné, la Constitución es conocida como ley de leyes. No se puede violar la Constitución o querer una resolución de menor jerarquía, querer ser superior a la Constitución o pasar por encima de los derechos que se encuentran establecidos en la Constitución. No se puede, porque la Constitución es ley de leyes. La Constitución y tratados internacionales suscritos y ratificados por el Perú son los de máxima jerarquía. Luego tenemos la ley orgánica, aprobados por el Congreso de la República. Las leyes
de ordenanzas va a emanar del Congreso, lo va a decidir el Congreso de la República. Tenemos las resoluciones legislativas que emanan del Congreso con finalidades específicas. Acá lo va a tener en cuenta el Congreso acerca de resoluciones legislativas que se van a dar con una sola finalidad. ¿Y quién lo va a aprobar? Es el Congreso. Luego tenemos el decreto legislativo, dictado por el Poder Ejecutivo, con autorización del Congreso. Entonces, el decreto legislativo, ¿quién lo va a dar? El presidente, pero siempre y cuando sea autorizado por el Congreso. Mientras no lo autorice el Congreso, no se puede eh, declarar como vigente un decreto. Luego tenemos el decreto de urgencia, norma de carácter específico, rubricada por el presidente de la República, los decretos supremos de menor jerarquía, norma de carácter general que va a regular las actividades sectoriales o multisectoriales a nivel nacional. Es un decreto supremo que se van a establecer en diferentes sectores. Las resoluciones la resolución suprema, dictada por el Poder Ejecutivo como medida extraordinaria. Entonces, la resolución suprema solamente va a depender de quién, de nuestro presidente de la República, conjuntamente en concordancia, en coordinación con los ministros. Es la resolución suprema, o sea, conformado por el Poder Ejecutivo. Luego tenemos los de actos administrativos, resolución ministerial, resolución viceministerial con relación a decisiones de funciones públicas, resolución directorial general, resolución directorial. Luego tenemos acciones de simple trámite, oficios, informes, memorandos, entre otros reglamentos internos. Ellos son los de menor jerarquía. Es así como tenemos los actos administrativos que se van a dar en gobiernos, ¿sí? Gobiernos regionales, provinciales o distritales. Y el último por ejemplo, acá tenemos las acciones de simple trámite que corresponde a todos los ciudadanos en general y lo van a poder establecer, van a poder hacer uso tanto de presentar un oficio, presentar un memorándum, ¿sí? Porque es el decreto de ley, ¿sí? Corresponde a todos los ciudadanos poder tramitar, ¿sí? Tramitar este tipo de documentos. Gracias.